En Culiacán hay un jardín botánico que especialistas internacionales en horticultura consideran uno de los más importantes de México en su tipo, con colecciones de cactus del desierto sonorense y obras de arte contemporáneo instaladas en el mismo espacio, que prácticamente nadie fuera de Sinaloa sabe que existe. Hay un pueblo en la sierra al este de la ciudad, Cozalá, que tiene una iglesia del siglo XVII y arquitectura colonial intacta, que fue declarado Pueblo Mágico y que la mayoría de los culiacanenses no ha visitado nunca. Y hay familias de indígenas rarámuri que emigraron de la Sierra Tarahumara de Chihuahua para vivir en los márgenes de la capital sinaloense, fabricando artesanías de pino en los pasillos de los centros comerciales de una ciudad que el mundo entero conoce exclusivamente por otra cosa. Empezamos en el número 13. Culiacán tiene más capas que las que el narco corrido alcanza a contar. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otra ciudad te gustaría que exploráramos en este formato. No te despegues ni un momento. Échele. Culiacán es la ciudad que el mundo conoce por el Cartel de Sinaloa, el Jardín de Humaya con sus mausoleos de aire acondicionado, el Culiacanazo de 2019 y la extradición de El Chapo. En esta serie ya cubrimos todo eso en los guiones de Sinaloa. En este recorrido vamos por lo que ninguno de esos guiones alcanzó, el jardín botánico que es uno de los mejores del país y que nadie menciona, los rarámuri que viven en las márgenes de la ciudad, los migrantes del sur que piscan el tomate que México le vende al mundo, el pueblo colonial en la sierra que los propios sinaloenses no visitan, y la Culiacán cotidiana que funciona a sus horarios propios entre y a pesar de todo lo demás. ¡Vamos! Empezamos en el número 13, el Jardín Botánico de Culiacán y el museo que nadie sabe que está ahí. El Jardín Botánico de Culiacán, conocido por sus siglas Jardicu, es una institución que el gobierno de Sinaloa estableció a finales de los años 90 y que ha desarrollado una colección de plantas del desierto sonorense, de la selva baja caducifolia de la región y de otras zonas áridas y semiáridas de México, que los especialistas en botánica que lo visitan describen como una de las más completas y mejor mantenidas del noroeste del país. Pero el Jardicu no es un jardín botánico convencional. Desde sus primeros años incorporó una dimensión de arte contemporáneo que distingue al espacio de cualquier otro jardín en México. Artistas nacionales e internacionales de primera línea han instalado obras permanentes o temporales dentro del jardín, integrando la escultura, la fotografía, el videoarte y otras manifestaciones con el paisaje de cactus, árboles y senderos del espacio. Gabriel Orozco, uno de los artistas mexicanos contemporáneos más reconocidos internacionalmente, ha tenido obra instalada en el jardín. Otros artistas de renombre internacional también han participado en el programa de arte del Jardicu a lo largo de los años. El jardín tiene además una labor de conservación de plantas suculentas y cactáceas del desierto sonorense y de otras regiones áridas que los botánicos del CIBNOR y de otras instituciones de investigación del noroeste han valorado como significativa para la conservación de especies bajo presión. La combinación de colección botánica de alta calidad con programa de arte contemporáneo de escala internacional, todo en una ciudad de menos de 1 millón de habitantes del noroeste de México, que el mundo conoce exclusivamente por el crimen organizado, es exactamente el tipo de paradoja que este guión está construido para contar. El jardín existe, está en Culiacán, tiene horario de visita, entrada accesible y un personal que atiende a los visitantes con el orgullo de quien sabe que tiene algo extraordinario a su cargo, y que sabe también que casi nadie de fuera lo conoce. Número 12. El Centro Histórico Modesto y el Culiacán que existía antes. Culiacán no tiene el Centro Histórico Colonial Monumental de Puebla ni las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas.
La ciudad fue fundada por los españoles en el siglo XVI, pero su desarrollo colonial fue relativamente menor comparado con otras ciudades del centro de México, y los periodos de violencia y reconstrucción a lo largo de los siglos XIX y XX no favorecieron la preservación de lo que existía. Lo que queda del Culiacán histórico es un conjunto de edificios del período porfiriano y de las primeras décadas del siglo XX, concentrados en el área alrededor de la Catedral de Culiacán y en algunas calles del centro. La Catedral de Nuestra Señora del Rosario, cuya construcción actual data del siglo XIX, es el edificio colonial más significativo de la ciudad. El Palacio de Gobierno, el Teatro Ángela Peralta y algunos edificios administrativos del centro tienen la escala y la arquitectura de las ciudades mexicanas del Porfiriato. Ninguno de ellos forma parte del circuito turístico internacional de México. Los visitantes que llegan a Culiacán por razones distintas al negocio o la familia raramente se detienen en el centro histórico. El Culiacán, que existía antes de que el cartel se convirtiera en la única narrativa de la ciudad, está ahí, en esos edificios y en ese trazado de calles, esperando que alguien se pare a mirarlo. Suscríbete al canal si te sorprende que Culiacán tenga un jardín botánico internacional y un centro histórico del que nadie habla, porque en cada ciudad de esta serie hay capas que la narrativa dominante borra. Número 11. Los rarámuri en Culiacán y la migración que nadie planeó. Las familias rarámuri, el pueblo indígena de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, conocido también como Tarahumara, llegaron a Culiacán en distintas oleadas migratorias a lo largo de las últimas décadas. Su llegada tiene las mismas causas que la de los rarámuri en otras ciudades del norte de México: la presión de grupos criminales sobre sus comunidades en la sierra, la escasez de trabajo en un territorio de economía extractiva, la necesidad de acceso a servicios de salud que en las comunidades serranas son escasos o inexistentes. En los mercados, los centros comerciales y algunos espacios públicos de Culiacán, mujeres rarámuri con sus faldas y blusas de colores vivos venden artesanías elaboradas con agujas de pino, cestos de distintos tamaños y patrones, figuras de animales, muñecas, cintas trenzadas. Las técnicas de tejido que usan son exactamente las mismas que se practican en las comunidades de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. La migración llevó a las familias a Culiacán, pero no cambió el conocimiento que traían. Los hombres, en algunos casos, trabajan en la construcción o en otros trabajos no calificados. Sus hijos asisten a escuelas públicas de la ciudad donde los maestros no hablan rarámuri y el currículum no contempla la realidad de un niño indígena de la sierra en una ciudad controlada por un cartel. Las familias rarámuri de Culiacán viven en condiciones de marginalidad que son simultáneamente invisibles para los medios nacionales, que cuando cubren Culiacán tienen otros temas que llenan todas las páginas, y perfectamente visibles para cualquier habitante de la ciudad que haya pasado frente a una familia sentada con sus artesanías en el piso del estacionamiento de un supermercado. Son la migración dentro de la migración, el pueblo que huyó de la violencia de la Sierra de Chihuahua y llegó a la ciudad de la violencia del Valle de Sinaloa, encontrando condiciones distintas, pero no necesariamente mejores. Número 10. Los migrantes del sur y el tomate que nadie les paga suficiente. El Valle de Culiacán, la planicie agrícola que rodea la capital sinaloense al poniente y al sur, es uno de los territorios productivos de mayor valor de México. El suelo fértil del delta del río San Lorenzo y los sistemas de irrigación que las presas de la región alimentan producen tomates, pimientos, pepinos, berenjenas y otras hortalizas que se exportan principalmente hacia los mercados del norte de México y de los Estados Unidos. El tomate de invierno que los norteamericanos compran en enero y febrero
tiene una alta probabilidad de haber crecido en los campos del Valle de Culiacán. La producción agrícola del valle requiere una cantidad de mano de obra estacional que los habitantes de Culiacán no proveen en números suficientes. Esa mano de obra viene principalmente de comunidades indígenas de los estados del sur, familias mixtecas, triquis, zapotecas, nahuas de Guerrero, Oaxaca y otros estados que llegan en temporada de cosecha, generalmente entre octubre y marzo, y se instalan en los campamentos de los agricultores en condiciones documentadas por organizaciones como Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos de los Trabajadores como frecuentemente deficientes. Dormitorios colectivos con insuficiente espacio por trabajador, baños inadecuados para el número de personas, salarios por destajo que en los peores periodos no superan los 100 pesos por una jornada de 10 horas, y la exposición a plaguicidas sin el equipo de protección adecuado. Hay documentación de niños trabajando en los campos junto a sus familias porque los padres no tienen con quién dejarlos, y el salario familiar no alcanza de otra manera. Las organizaciones de derechos humanos que monitorean estos campamentos describen condiciones que en ningún otro sector de la economía mexicana serían toleradas sin escándalo público. El tomate llegará a la tienda de Nueva York con su etiqueta de origen México sin ningún dato sobre las condiciones en que fue cosechado. Número 9. Altata y el mar que los culiacanenses conocen de fin de semana. Altata es una pequeña localidad en el municipio de Navolato, aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de Culiacán, sobre la costa del Pacífico, en el límite donde los esteros de mangle del delta del Culiacán se encuentran con el mar abierto. Es el punto de playa más accesible para los culiacanenses, y los fines de semana de temporada alta la carretera que conecta a Culiacán con Altata tiene el tipo de tráfico que caracteriza los accesos a los balnearios de las ciudades mexicanas. El Altata que los turistas de fin de semana ven es el de las marisquerías frente al mar, con mesas de plástico bajo palapa, los puestos de coctelería de mariscos servidos en vasos de plástico transparente y los restaurantes con música norteña que se escucha desde el estacionamiento. El Altata que existe el resto de la semana es el de la comunidad de pescadores, que trabaja los canales y los esteros con redes y atarrayas, que conoce los ciclos del camarón, de la jaiba y del pargo con la precisión del que depende de esa información para comer, y que ha visto cómo la calidad del agua de los esteros que los rodean ha cambiado en las últimas décadas por la agricultura intensiva que drena sus agroquímicos hacia el sistema hídrico costero de Navolato y Culiacán. Los mangles que bordean la bahía de Altata son el ecosistema que hace posible la productividad pesquera que el pueblo aprovecha. Las embarcaciones de pesca y las lanchas de los turistas de fin de semana comparten el mismo espejo de agua con distinta relación con lo que hay debajo. Altata existe como destino de fin de semana de los culiacanenses. Existe también como comunidad costera que lleva generaciones en el mismo punto de la costa, con sus propias historias, sus propias disputas y su propia relación con el mar que los turistas de fin de semana no ven porque no están ahí el lunes. Número 8. Navolato y la historia azucarera que se fue. El municipio de Navolato, adyacente a Culiacán al suroeste, tuvo en el siglo XX una industria azucarera de importancia regional. Los cañaverales de las planicies costeras de la región alimentaban ingenios que producían azúcar para los mercados del noroeste de México. La caña de azúcar y el procesamiento del azúcar fueron durante décadas la base económica de una parte importante de la población de Navolato, con la estructura social que ese tipo de industria genera. Los propietarios del ingenio, los agricultores cañeros que vendían su producción al ingenio y los trabajadores de los campos y de la planta industrial que tenían su vida organizada en torno al ciclo de la zafra. El declive de la industria azucarera de Sinaloa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, por la competencia de otras regiones productoras y por los cambios en los precios internacionales del azúcar, fue dejando en el paisaje de Navolato
las señales de lo que había sido, instalaciones de ingenio que fueron cerrando, campos de caña que se convirtieron en cultivos más rentables y comunidades que habían organizado su vida en torno a la zafra y que tuvieron que encontrar otras fuentes de ingreso. Navolato existe hoy como municipio conurbado con Culiacán, con una economía diversificada que incluye la agricultura, la pesca y la industria de servicios de la zona metropolitana. La historia azucarera no tiene ningún museo. Si este recorrido te está mostrando una Culiacán que no conocías, suscríbete al canal y activa la campanita para que el algoritmo siga mostrando estas historias a personas que no saben que existen. Número 7. La presa Sanalona y el pueblo de Imala a las orillas del embalse. La presa Sanalona, construida sobre el río Tamazula al noreste de Culiacán a mediados del siglo XX, es el principal embalse que abastece de agua a la zona metropolitana de la capital sinaloense. El lago artificial que formó la presa ocupa un territorio de laderas de la sierra y de fondos de valle que antes de la inundación tenía comunidades rurales con sus propias historias de décadas o siglos. El pueblo de Imala, que está en la ribera del embalse, a unos 30 kilómetros de Culiacán, es uno de los asentamientos que existían antes de la construcción de la presa y que el nivel del agua dejó en sus márgenes. En temporadas de estiaje, cuando el nivel del embalse baja significativamente, emergen en algunos puntos de la costa del lago los restos de estructuras que estuvieron bajo el agua durante los meses de mayor llenado. El lago de Sanalona es hoy un destino de pesca deportiva y de recreo para los culiacanenses que tienen embarcaciones. La historia de las comunidades que quedaron en sus márgenes o bajo sus aguas no tiene señalización en ningún punto del camino que lleva hasta el embalse. Número 6. Cozalá y las minas de plata del siglo XVII. Cozalá es un municipio en la sierra al oriente de Sinaloa, a unas 3 horas de carretera desde Culiacán hacia el interior montañoso. Fue fundado en el siglo XVI como uno de los primeros centros de explotación minera del noroeste de México, con yacimientos de plata y oro que en los siglos XVII y XVIII produjeron suficiente mineral como para convertirlo en uno de los pueblos más importantes de la región. La iglesia de Santa Úrsula de Cozalá, cuya estructura actual data del siglo XVII, es uno de los templos coloniales mejor conservados del noroeste de México. Cozalá fue declarado Pueblo Mágico en 2012. Tiene su plaza colonial con la iglesia de Santa Úrsula al fondo, sus calles empedradas, su museo regional con piezas del período colonial y de la historia minera del municipio, sus huertas de cítricos en los valles circundantes que producen naranjas y mangos que los mercados de Culiacán venden en bolsas sin indicar que vienen de la sierra. El pueblo tiene también las termas de Vado Hondo a pocos kilómetros, donde manantiales de agua caliente forman pozas naturales entre las piedras del río. Está a 3 horas de Culiacán por carretera de montaña, en un trayecto de paisaje de selva baja que en su tramo más dramático baja desde las mesetas áridas del occidente hasta los valles verdes de la sierra. La proporción de culiacanenses que lo ha visitado al menos una vez es, según cualquier estimación informal, entre los propios sinaloenses, sorprendentemente baja. La mayoría de los sinaloenses que viven fuera de Culiacán tampoco lo conocen. Cozalá existe como destino de fin de semana y como pueblo mágico, con todo lo que eso implica en términos de señalización turística y de fomento oficial, sin que su existencia haya generado todavía el flujo de visitantes que su patrimonio arquitectónico y natural podría sostener. Compártelo con alguien que piense que Culiacán es solo narcocorridos y El Chapo, porque la ciudad tiene un jardín botánico con arte de Gabriel Orozco, rarámuri que hacen cestos de pino en los centros comerciales, y una iglesia del siglo XVII a 3 horas en la sierra que nadie en la ciudad visita. Número 5. Los barrios del Culiacanazo y la geografía del miedo.
El 17 de octubre de 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a Ovidio Guzmán en una vivienda de la colonia Tres Ríos de Culiacán, y el cartel respondió bloqueando las calles de la ciudad con vehículos en llamas y armados, los barrios específicos donde ocurrió la respuesta cartelaria no eran abstracciones, eran colonias con nombres, con vecinos, con familias que esa tarde no pudieron llegar a sus casas o que se encerraron en ellas oyendo los disparos afuera. La colonia Tres Ríos, donde ocurrió la captura inicial, es una colonia de clase media alta con centros comerciales, restaurantes y departamentos modernos. Las calles bloqueadas estaban en distintos puntos de la ciudad, incluyendo colonias populares del norte y del oriente de Culiacán. Las personas que vivieron el culiacanazo en esos barrios no eran extras de un narcocorrido. Eran personas que estaban intentando recoger a sus hijos de la escuela o que esperaban en el trabajo a que alguien les dijera cuándo podían salir sin riesgo. La geografía del miedo en Culiacán ese día tenía coordenadas específicas, con colonias que vivieron el evento desde muy cerca y colonias donde la información llegó por teléfono. Esa diferencia de distancia y de experiencia es parte de la historia de la ciudad que ningún titular periodístico captura. Número 4. Los pueblos de la sierra accesibles desde Culiacán. Más allá de Cozalá, siguiendo las carreteras que se adentran en la Sierra Madre Occidental desde Culiacán, hay una serie de comunidades serranas que llevan generaciones en los mismos valles y laderas, con economías de ganadería, agricultura de subsistencia y en algunos casos producción de frutales y de madera, que tienen poco o ningún contacto regular con los circuitos económicos y culturales de la capital sinaloense. Estas comunidades de la Sierra de Sinaloa son el territorio donde el Estado mexicano existe principalmente como nombre y como algunas instituciones básicas: la clínica rural con médico pasante, la escuela multigrado, el registro civil. Son también el territorio donde la presencia de grupos del crimen organizado produce la misma dinámica que describimos en el guión de los lugares aterradores de Sinaloa. Comunidades que reciben avisos de plazo para evacuar, ranchos que cambian de manos sin proceso legal y personas que decidieron quedarse en su tierra con la esperanza de que las cosas mejoren antes de que se vuelvan insostenibles. Hay comunidades de la Sierra Sinaloense que están a 5 o 6 horas de Culiacán por carretera y que tienen condiciones de vida que no corresponden con la imagen del estado más asociado al narcotráfico y a sus riquezas. Número 3. El barrio de Tierra Blanca y la ciudad dentro de la ciudad. Tierra Blanca es un barrio en el norte de Culiacán que en el imaginario de la ciudad y en las crónicas periodísticas del crimen en Sinaloa ocupa un lugar específico. Es uno de los barrios de mayor densidad de presencia cartelaria de la ciudad, un territorio donde la autoridad informal del crimen organizado coexiste con la autoridad formal del gobierno municipal de una manera que los vecinos que ahí viven aprenden a navegar desde la infancia. Tierra Blanca tiene escuelas, tiene tiendas, tiene familias que llevan generaciones en las mismas calles. Los niños que crecen ahí van a la misma primaria que sus padres, conocen los mismos negocios, conocen también, con la naturalidad de quien nació en ese contexto, los códigos no escritos, de qué preguntas no se hacen y qué movimientos no se cuestionan. El barrio no es solo el barrio del crimen organizado que los reportajes hacen, es también el barrio donde la gente vive, donde los abuelos cuidan a los nietos mientras los padres trabajan, donde hay un equipo de fútbol de la colonia y una iglesia y una tortillería. La ciudad dentro de la ciudad no tiene carteles que la delimiten. Tiene una frontera que los propios habitantes de Culiacán reconocen con la misma naturalidad con que reconocen cualquier otro límite urbano. Número 2. El Valle de Culiacán y la economía que funciona en paralelo. El Valle de Culiacán no tiene solo una economía, tiene dos que funcionan simultáneamente, con distintos flujos de dinero, distintas estructuras de poder y distintas conexiones con los mercados internacionales. La economía formal del valle es la agricultura de exportación,
los servicios para la industria agropecuaria, el comercio y las instituciones de una capital de estado con más de 1 millón de habitantes. La economía informal, que los analistas del crimen organizado en México y los organismos internacionales como la DEA y el ONUD han estudiado con distintos grados de acceso y de precisión, es la producción, el procesamiento y el tráfico de estupefacientes que en sus distintas etapas involucra directa o indirectamente a una fracción de la economía regional que ninguna estadística oficial captura bien. Las dos economías del Valle de Culiacán producen infraestructura visible. La economía formal produce los campos de tomate con su tecnología de invernadero y de riego por goteo, los centros comerciales con marcas internacionales, las universidades con sus facultades de medicina y de ingeniería, y los hospitales privados con equipos de diagnóstico que compiten en calidad con los de la Ciudad de México. La economía informal produce las casas de los fraccionamientos de lujo que aparecen en los memes sobre la arquitectura buchona, los negocios que lavan los ingresos ilícitos en transacciones que mezclan dinero de ambas fuentes con una habilidad contable que los auditores del SAT documentan como uno de los fenómenos más difíciles de detectar en el sistema fiscal mexicano. Y los rangos de una cadena de valor de miles de personas que participan en distintos roles en la producción y el tráfico de estupefacientes sin que ningún balance económico oficial del Estado los registre con precisión. Las dos economías conviven en el mismo mapa, en muchos casos en las mismas familias, a veces en las mismas personas en distintos momentos de su vida. La Culiacán que funciona es el resultado de la convivencia de esas dos economías y no de la operación de solo una de ellas. Entender Culiacán requiere entender las dos al mismo tiempo, sin que la una borre a la otra de la misma narrativa. Y llegamos al número 1, a la pregunta que este recorrido va construyendo desde el número 13. La Culiacán que existe debajo de la narrativa. Culiacán es la Ciudad de México que más veces ha aparecido en el New York Times, en el Washington Post y en la BBC en los últimos 20 años. Esa cobertura internacional tiene un denominador común: el crimen organizado. El Culiacán que el mundo conoce a través de esa cobertura es el de El Chapo, el Culiacanazo, los mausoleos con aire acondicionado del Jardín de Humaya y las narcomantas. Es una ciudad real y esa historia es verdadera. También es incompleta. La Culiacán que este guión recorrió en los últimos 12 números tiene un jardín botánico con arte de Gabriel Orozco que ninguna serie de televisión sobre el narco ha mencionado jamás. Tiene familias rarámuri fabricando cestos de pino en los pasillos de los centros comerciales de la misma ciudad donde nacieron los fundadores del cártel más poderoso del mundo. Tiene trabajadores de Oaxaca pisicando tomate en condiciones que la ley laboral prohíbe y que el sistema de supervisión no alcanza a detectar mientras ese tomate viaja hacia las tiendas de los Estados Unidos. Tiene una iglesia colonial del siglo XVII a 3 horas en la sierra que los propios sinaloenses no visitan. Tiene un embalse con restos de comunidades bajo el agua. Tiene barrios donde los vecinos navegan los códigos del crimen organizado con la misma naturalidad con que los habitantes de cualquier ciudad navegan el código de tránsito. Y tiene los campos agrícolas más productivos del noroeste de México, sostenidos por mano de obra que no vota en Culiacán, no paga impuestos en Culiacán y no aparece en ninguna estadística de empleo de Culiacán. Esa Culiacán también es real. Es la que convive con la narrativa del narco sin reemplazarla y sin ser reemplazada por ella. Es la que este guión intenta que exista en la misma oración que los narcocorridos y las extradiciones. Y eso es todo. 13 rincones de Culiacán que el narcocorrido no cabe. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos lugares no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres que sigamos explorando las ciudades de México por sus caras ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita.
Y si conoces a alguien que piense que Culiacán solo existe en las series de Netflix, manda este video, porque la ciudad tiene un jardín botánico con obras de arte contemporáneo, rarámuri vendiendo artesanías de pino en los centros comerciales y un pueblo colonial del siglo XVII en la sierra que los propios sinaloenses no visitan.